Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, aquí presto y dispuesto y teniendo cuidado con nuestras verrugas y nebus, porque esto en su época era síntoma de que a lo mejor habíamos hecho un pacto con alguien. Fíjate, estaba pensando el otro día, el año pasado, el programa que hicimos, que coincidió más o menos con la fecha de Navidad, metimos el tema de la película El Exorcista, que se inauguró en Estados Unidos el día de Navidad. Y este programa coincide con la llegada de los Reyes Magos, que bueno, que no es lo más propicio quizás, pero hablar del Malleus Maleficarum, que es quizá el libro más pernicioso, me lo comentabas ahora, ¿no? A micrófono cerrado, contra las supuestas brujas y los supuestos hechizos que había, no tanto en la Edad Media, ¿no? Porque cuando nace a finales del siglo XV ya estamos a punto de entrar en la Edad Moderna, en el Renacimiento, pero seguía esa mentalidad tan supersticiosa y tan pobre, ¿no? Así es, es una época, y esto llama mucho la atención, es una época, en fin, convulsa por muchas razones, en fin, también se había salido de varias epidemias, de varias enfermedades. Siempre cuando ocurría una cosa de este tipo que era masiva, se asociaba al demonio, se asociaba a que algún pecado habrías cometido, o bien a nivel individual o bien a nivel colectivo, porque esto afectaba, claro, a pueblos y regiones enteras. Entonces había que buscar culpables. Y ya, claro, en algunos sitios el culpable era el judío de turno, el morisco, pero en otros lugares era la bruja. Y la bruja era como un comodín que servía para todo. Menos uno mismo, ¿no? La culpa es del otro, exacto, ¿no? exacto. Lo que decía el otro día, que suena mal, pero cada uno justifica su hijoputez con la religión y con ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pero además el que lo justifica es el que hace las leyes, con lo cual siempre se queda a salvo. Normalmente los más psicópatas son los que hacían este tipo de leyes en contra de colectivos para justificar el por qué había una determinada... pues eso, tormenta o por qué estaban muriendo los primogénitos de ciertas familias. Entonces, claro, el que hacía la ley normalmente era el psicópata de turno, que pues solía ser alguien versado en leyes, pero también en teología, y si lo decían los más sabios, entre comillas, de la época, pues ¿cómo no les íbamos a creer? Y los más sabios estaban obispos, papas y por supuesto, todo tipo de catedráticos, filósofos, incluso escritores. No todos, había algunos que decían, esto es una auténtica barbaridad. Lo curioso es que hasta que se publica el Malleus Maleficarum, también llamado El Martillo de las Brujas, yo creo que es bastante representativo también el título, además hecho por dos dominicos, Sprenger y Kramer, dos dominicos psicópatas y misóginos, que claro, no sé, fue para ellos perfecto, ¿no? Porque les autoriza Inocencio VIII, que por cierto de inocente no tenía nada, otro de los papas, en fin, que más ha manchado la silla de San Pedro, pero Inocencio VIII, 3 años antes de que se publicara este libro del Malleus Maleficarum, del que vamos a hablar y un poco de su contenido, él había publicado ya una bula que daba un poco el pistoletazo de salida para la caza de brujas. No exactamente la bula, es una bula del 5 de diciembre de 1484, que se llama Sumes Desiderantes Affectibus, pero sí que deroga algo que hasta entonces iba a misa, y nunca mejor dicho, que era el canon episcopi del año 906, fíjate, del siglo X. El canon episcopi, ya por entonces se oía hablar de brujas. No exactamente la palabra bruja, porque la palabra bruja es una palabra posterior, no surge, o por lo menos no aparece en textos escritos hasta el siglo XIV, pero bueno, sí se hablaba de mujeres que hacían maleficios, se hablaba pues de curanderas, de parteras, de adivinas, en fin, de gente... Siempre mujeres, ¿no? Siempre mujeres, la mayoría eran mujeres, no siempre, pero es verdad que la mayoría de los procesos inquisitoriales que se originan, hay un 80% que son de mujeres, ¿no? Pero por muchas razones, y una era la misoginia, y todo tiene que ver también pues con esa concepción de la Biblia, de que Eva, en fin, es la que nos llevó al pecado original, bueno, todo este tipo de historias. Entonces, lo que se busca es eliminar ese canon episcopi donde aquellos casos donde se hablaba de que había mujeres o hombres que tenían un tipo de relación o de trato con el demonio, que en el fondo eran supercherías, eran supersticiones que no había que hacer demasiado caso porque evidentemente el demonio no estaba por ahí buscando acólitos o acólitas a diestro y siniestro. Esto es lo que elimina directamente Inocencio VIII, pero como no ve que todavía se pueda ejercer un poder mayor
dentro de los tribunales eclesiásticos que se estaban instituyendo en aquella época, le mandan a estos dos psicópatas, desde mi punto de vista, estos dos dominicos, Spranger y Kramer, a que hagan este libro, basado en rumores, basado en otro tipo de libros de demonología anteriores, para establecer como una especie de tratado donde cómo detectar a una bruja, cómo hacerla que hable, cómo saber si tiene un pacto expreso o implícito con Satán, etcétera, etcétera. Ahora entraremos un poco más en detalle. Entonces, claro, este libro, que al final se publica en 1487, la primera edición que se conoce es la de Estrasburgo, pues sí que ya no es el pistoletazo de salida, ya es la justificación documental, legal y religiosa para perseguir a todas aquellas personas que tú consideres que han tenido tratos con el diablo, y considerando ya la brujería como una herejía. Y esa es una diferencia clave, porque tú puedes ser brujo y, bueno, pues dices, has matado a tu cliente, pues te cae una pena por homicidio, por asesinato. Pero si es herejía, eso es un delito castigado con la propia muerte. Y a partir de ahí es cuando se empieza ya a quemar brujas, no con la misma intensidad en todos los países, porque aquí varía mucho, y luego lo comentaremos, que sean países católicos o que sean países protestantes, es decir, aquellos que aplicaban a rajatabla la Biblia y aquellos que lo consideraban, en fin, más interpretativo. En este contexto es donde sale el Malius Maleficarum. Muy bien, pues nos vamos a preparar, quizás para escuchar cosas... No, esto es para todos los públicos, por favor, que no se nos asuste nadie, pero desde luego que son cosas que han pasado en la historia y que son para hacérselo ver, ¿no? Jesús Callejo, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 9 de mayo de 1487. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, acompañamos por los hábitos que llevan dominicos a Kramer y Sprenger, que tienen nombre de autores de cuentos infantiles, pero desde luego no lo son, ¿no? No, muy infantiles no eran, y desde luego poco cuento para este tipo de libro, a pesar de que está basado en cuentos, está basado en chismes, está basado en leyendas, en fin. Estamos viendo a Heinrich Kramer y a Jacob Sprenger, estos dos dominicos, que ya han sido nombrados inquisidores con poderes especiales por la bula de Inocencio VIII, y les vemos entrar en la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia. Vale. Todavía el libro no está publicado, llevan ya el manuscrito como tal. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que les den un poco el visto bueno, como diciendo, bueno, aquí ya hemos hecho este tratado, mirarlo con buenos ojos, porque yo creo que hay que empezar a publicarlo. ¿Y qué ocurre? Pues que la comisión de esta Facultad de Teología de la Universidad de Colonia le echa una ojeada, lo habrá visto con calma y no lo aprueba. Dice que esto es ilegal, dice, y además es inmoral. dice, o sea, ya en aquella época, a finales del siglo XV, en 1487, se dieron cuenta de que este Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, no se ajustaba a la norma, ¿no?, del cristianismo. Claro, no era muy católico, porque a ver, estáis acusando a un tipo, o vais a acusar a una serie de personas para justificar una serie de males que están ocurriendo, en este caso en Alemania, porque estamos ahora dentro de ese ámbito alemán, ¿no? Y aquí viene lo curioso, ¿no? Porque no lo ven correcto el que este libro se llegue a publicar, no le dan el Nil Ostab. ¿Y qué es lo que hace Kramer? Pues que lo publica de todas las maneras y inserta, ¿sabes?, una falsa nota de apoyo cuando se publica, como diciendo que había sido aprobado, había sido consentido por parte de la Universidad de Colonia, lo cual era falso, pero le daba esa legitimidad para que veas el comportamiento moral de esta gente. De hecho, Sprenger, su compañero, era un inquisidor en Alemania que había fundado la Confraternidad del Santo Rosario, es decir, que era una de esas personas con una devoción a la Virgen María, perfecto en ese sentido, pero muy fanática, ¿sabes?, muy estricta, muy de hay que matar al hereje como sea. Y entonces, a pesar de todo, y por eso hemos venido en este momento, este 9 de mayo, a pesar de que no lo aprueban, de que lo condenan como ilegal y como antiético, aún así sale publicado, porque no olvidemos que unos años antes se había inventado la imprenta
por Gutenberg, más o menos alrededor del año 1450. Aquí estamos hablando de eso, de unos 30 años después. La imprenta le dio una difusión mayor de la que te podéis imaginar, porque si esto hubiera ocurrido realmente en la Edad Media, pues bueno, ya sabes que habría que hacerlo en escritorio, en hacer copias, pero nunca se hubiera divulgado de una forma tan masiva como se divulgó. Claro, gracias a la imprenta, cuando se publica el Malleus Maleficarum, es que se empieza a convertir en un bestseller, porque desde 1487 hasta 1520 salen 13 ediciones, ni más ni menos. Joder. Y no solo eso, sino que después de unos 50 años fue nuevamente publicada y sale otras 16 ediciones. Es decir, ¿qué quiere decir? Que por morbo, por curiosidad o sencillamente por decir, mira, qué libro más curioso, porque claro, no reparaban en detalles a la hora de justificar las abominaciones que supuestamente hacían este tipo de brujas y con el contacto con el demonio. Describen cómo son los aquelarres, describen infanticidios, en fin, describen una serie de cosas. Está dividido en 3 partes el Malleus Maleficarum, ahora te contaré un poco el resumen de cada una de las partes, pero básicamente se divide como en 3 apartados o como en 3 requisitos que ellos consideraban que una bruja debía ser considerada como tal. Bruja, no hechicera, porque la hechicería es algo distinto. Y los 3 principios básicos en los que tenía que basarse un inquisidor para detectar si estaba delante de una bruja, aparte de unos interrogatorios muy especiales, es que hubiera pacto. Claro, pacto escrito normalmente no encontrabas porque no sabían leer ni escribir, pero bueno, por eso lo de los lunares, lo de los nebus, en fin, lo de los juanetes, todo eso indicaba. Luego, que hubiera un aquelarre, es decir, que hubiera una reunión, un conciliábulo alrededor de un macho cabrío y, por tanto, pues hacer una especie de ceremonia sacrílega de la misa, porque era hacer una misa, pero con todos los símbolos cambiados. Y por otra parte, el vuelo nocturno. Es decir, en ese momento es cuando se empieza a especular y a generar que las brujas, fíjate qué aberración, podían volar montadas en una escoba, o en una escóbula. Malleus Maleficarum. Traducción: El martillo de las brujas. 256 páginas escritas en un oscuro latín. Compuesto en 1486, podría decirse que es la enciclopedia y recopilación legal más exhaustiva que jamás se ha escrito con el fin de demostrar que las brujas existen y que deben ser ejecutadas. Era un texto autorizado al que la gente podía recurrir para comprender la brujería y darle sentido a este fenómeno. Durante los siglos XVI y XVII, con una tirada que se cree superior a las 30.000 copias, el martillo de las brujas se extendió por toda Europa como una plaga. Con el tiempo, las ideas del libro llegaron incluso al Nuevo Mundo. Al final del periodo de caza de brujas, el martillo había enviado aproximadamente a 60.000 víctimas a la muerte. Pero ¿cómo se convirtió en una Biblia para cazadores de brujas tan infame y mortífera? El Malleus Maleficarum tuvo numerosas reediciones que fueron leídas por mucha gente. Y seguro que muchas de esas personas ya habían oído hablar de brujería, pero aún albergaban dudas, y así quedaban convencidas. La búsqueda comienza hace más de 500 años, con uno de los cazadores de brujas más notorios de la historia. Alguien al que muchos llamaban perturbado o incluso loco. Se trata de Heinrich Kramer, su nombre en latín Institoris, un reconocido inquisidor y futuro autor del Martillo de las Brujas, un libro que demostrará que las brujas se guían por la debilidad y la lujuria, los caminos mediante los que el diablo toma forma. Las brujas deben ser erradicadas y quemadas. Será la última reivindicación de Heinrich Kramer, un libro de venganza que acallará a sus críticos para siempre y que convencerá al mundo. La Biblia de los cazadores de brujas. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión de National Geographic, Malleus Maleficarum, precisamente dedicado a este libro, ¿no? El martillo de las brujas, esa Biblia de los cazadores de brujas. Y acababas tu discurso antes de este corte, Jesús, hablando de ese vuelo de la escóbula, de la brújula. Es el podcast de Jesús, en Podium Podcast, os lo recomiendo desde aquí. Yo encima de la mesa me he traído la bruja en la escoba, ¿no? De Playmobil, como tiene que ser, por favor, claro que sí.
Y es en esta época entonces cuando nace esa idea del vuelo, porque me parece tan tonto, pero mira, ya sabemos de dónde viene, ¿no? De ahí viene. De hecho, la primera representación que hay de una bruja montada en una escoba, que es un libro miniado francés, es del siglo... de principios del siglo XV, o sea que hasta ese momento no aparecen por lo menos representaciones gráficas como tal. O sea que es a raíz de un poco de todo esto, ten en cuenta que, como te decía antes, el Malleus Maleficarum está basado en rumores que fueron detectando, y sobre todo cuanto peor fueran los rumores, pues más credibilidad le daban, ¿no? Entonces, uno de los rumores es que volaban en escobas, que se metían por las chimeneas y que a partir de ahí pues embrujaban, hechizaban, y sobre todo a los más indefensos, que eran los niños, pero también a los animales, por ejemplo, de granja, porque evidentemente estamos hablando de familias agrícolas donde si moría también un animal de granja, yo sé, un caballo, una vaca, un cerdo, pues también era una desgracia. Entonces se atribuían maleficios a este tipo de animales. O si caía una tormenta de granizo y arrasaba todo el sembrado, ¿no? O la mies que tú habías plantado, pues también era una desgracia y que había que atribuirla a alguien. Todo este tipo de cosas son las que se van contando en el Malleus Maleficarum. Pero claro, y a partir de ahí es cuando surge un poco el estereotipo de la bruja. O sea, el estereotipo de la bruja, si yo te preguntara, tú me dijeras, a ver, tú dime el estereotipo de una bruja, tal cual, sin saber muy bien todo lo demás. ¿Cómo representarías a una bruja? Pues aquí la tenemos, ¿no? Vestida de negro, con un capirote alto. Mujer mayor. Una escoba, sí, mujer con el pelo canoso, con muchas verrugas, nariz. Normalmente acompañada de algún animal, un gato negro, suele ser, que participa en aquelarres, ¿no? Y además aquelarres nocturnos, donde, en fin, se hace todo tipo de ceremonias, incluidas también orgías sexuales, donde en sus casas van preparando pociones mágicas, sí, ¿no? Vamos con la olla ahí, ¿no? Al fuego, ¿no? Y dándole la manivela ahí al sí, mango. pero con ingredientes nauseabundos, donde antes tienes que hacer ciertos sacrificios humanos, ritos sacrílegos. En fin, ese es un poco el prototipo. Bueno, pues el prototipo surge de aquí, de este momento. Y de hecho, ya si nos vamos un poco a profundizar en el Malleus Maleficarum, en esas 3 partes que tiene el libro, que claro, como curiosidad, pues no está mal tenerlo en la biblioteca dentro de los libros malditos. Pero es curioso porque en el fondo es un libro también de antropología, que es lo que se creía, lo que se pensaba en aquella época, y sobre todo por las clases más pensantes o más intelectuales, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de alguien, un visionario que escribió este libro, ¿no? Estamos hablando de 2 inquisidores dominicos con la anuencia del Papa de turno. Bueno, por las 3 secciones, donde se recopilan todo este tipo de creencias y de prácticas, en fin, persistentes, ¿no? Con abundancia de partes tomadas de obras anteriores, se basa. La primera sería un poco cómo probar que alguien es bruja o es hechicera, porque no era lo mismo. Ya te digo que la brujería se convertía en herejía y, sin embargo, por hechicería, es decir, te dan unos polvos mágicos, ¿no? Por ejemplo, para conseguir a la persona amada, y eso te produce una diarrea. Bueno, pues eso no es una bruja, es sencillamente que no sabes utilizar bien los ingredientes botánicos que tienes a tu alrededor. Pero si hay un diablo por medio que te está aconsejando que hagas eso ya es brujería y por lo tanto es herejía. Bueno, pues detalla cómo es el demonio, quiénes son los seguidores de las brujas. Ahí se habla un poco de los íncubos y de los súcubos. Los íncubos serían estos demonios de aspecto masculino que pueden tener ayuntamientos carnales con mujeres y por lo tanto generar hijos, en fin, auténticos demonios, y se lo creían perfectamente, que podía haber una especie de raza híbrida. Y los súcubos eran demonios femeninos, así muy voluptuosos, que también hacían las mismas cosas. ¿Cómo son voluptuosos? Que la gente no lo ve, pero la voluptuosidad ahí con señas. Como se imagine cada uno, ¿no? Evidentemente tiene que ser demonios femeninos muy atractivas para que, en fin, el mortal de turno caiga en sus redes. De hecho, hay muchísimas leyendas, incluidas las españolas, donde se hablan de estas lamias, en fin, de estas estriges, de estas mujeres diabólicas, pero siempre como muy atractivas sexualmente. Bueno, pues te lo describen con pelos y señales, te hablan un poco de cómo lo que hacen es actos en contra de Dios, en contra de la Virgen, en contra de la Iglesia, y por lo tanto que el diablo para ellos es como su Dios. Por eso es una herejía. O sea, una herejía es cuando tú no crees en el Dios auténtico, que para los católicos es el que todos sabemos, y si tú crees en otro Dios que es el diablo, pues por lo tanto herejía. Y la herejía en esa época condenada a muerte. Esa sería la primera parte, ¿no? Todo tipo de detalles en este sentido. La segunda parte estaría describiendo las formas de brujería, porque había distintas formas de brujería. ¿Cómo podías acceder a la brujería? Estaban las madres, las hechiceras mayores, por decirlo así, o brujas mayores, que luego tenían sus acólitas, mujeres más jóvenes, y cómo conseguían atraerlas a la secta, porque también consideraban que una especie de secta, ¿no? Herética.
Y bueno, pues te van contando todo tipo de cosas y sobre todo hacen énfasis en el pacto con el diablo. Esto es muy interesante. Claro. No había pactos escritos, pero sí buscaban una de las torturas que se suelen hacer, que era un poco la tercera parte, que era ya un poco los métodos para detectar a una bruja. Una de las cosas que hacían era desnudar totalmente a la mujer o al hombre de turno, ¿no? Pero ya te digo que la mayoría de los casos eran para mujeres. La desnudaban para ver si veían alguna señal rara en su parte izquierda, porque la parte izquierda consideraba que es la que estaba dominada por el demonio. Entonces, si tenías, imagínate, pues eso, un antojo o tenías un orzuelo en tu ojo izquierdo, pues un síntoma muy preocupante, ¿no? Luego había los prickers, que llamaban, que eran los punzadores. Eso se dio sobre todo en Inglaterra, que era con unos punzones pinchar en determinadas partes del cuerpo de la mujer, y si no sangraba, es decir, que era una zona insensible, pues consideraba que era el lugar donde el demonio había hecho el pacto y por lo tanto le había dejado insensibilizada esa zona. Pero vaya tonterías. Qué tontería, pero claro, ¿qué ocurría? Que esto generaba la picaresca, porque estos prickers, estos punzadores, iban con un punzón falso. Entonces, claro, lo que hacían era pinchar, evidentemente no introducían nada, pero decían, esta es una bruja, porque cobraban por cada bruja detectada. Y de ahí, pues que se generara esta psicosis colectiva que no duró un año, ni duró un lustro, ni duró un siglo. Es que estamos hablando de que la caza de brujas duró 3 siglos, ni más ni menos, ¿no? Hasta finales del siglo XVIII y muchas de estas inquisiciones desaparecieron cuando desapareció todo este tipo de barbaridades que se hacían. De hecho, la mala fama que tiene la Inquisición española no es porque persiguiera a las brujas, que una vez que ocurrió el proceso de Zugarramurdi en el año 1610, a partir de ahí, gracias a Alonso de Salazar y Frías, consideraron que la brujería era una auténtica estupidez, tal como se concebía por el Maleus Maleficarum, y a partir de ahí prácticamente ya no hubo ningún proceso inquisitorial donde murieran las brujas. Pero sí que la Inquisición se abolió muy tarde, y se abolió con un rey felón que tuvimos que se llamaba Fernando VII, que se empeñó en mantener la Inquisición, pero no porque persiguiera a las brujas, sino porque quería perseguir a protestantes. Fíjate, Jesús, estás hablando de esa duración, ¿no? De todas estas ideas un poco rancias y tontas, ¿no? Relacionadas con las brujas. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de Discovery Channel titulado precisamente Brujas, en donde se nos habla de uno de los cazadores más sanguinarios y más locos, ¿no? En el siglo XVII, el inglés Matthew Hopkins. Matthew Hopkins fue tal vez el cazador de brujas más célebre. Durante la Guerra Civil de Inglaterra alcanzó el rango de pesquisidor general. El origen de Matthew Hopkins es bastante oscuro. Posiblemente era hijo de un sacerdote de Suffolk. Alcanzó la fama en 1645, cuando siempre, según él, descubrió que su misión era la de destruir y expulsar a las brujas de Anglia Oriental. Fue el inicio de una cruzada que se prolongó durante 2 años y en la que hizo ejecutar a más de 100 personas en Suffolk, Essex y los condados orientales de Inglaterra. Lo más interesante de Matthew Hopkins es que la gente se lo imagina actuando por todo lo ancho del país, quemando brujas allí por donde pasaba. Sin embargo, esto no es cierto. Su zona de actuación fue muy pequeña, limitándose a Anglia Oriental. Tuvo muchas dificultades para encontrar brujas a su paso y recurrió a todo tipo de tácticas intimidatorias para obligar a la gente a confesar o a delatar a sus vecinos. Actualmente se le considera en cierto modo una figura trágica, aunque también fue un desastre por las consecuencias de sus actos. Al parecer se sentía motivado por un sentido de misión o cruzada. Creía que era un hombre bueno que cumplía la voluntad de Dios, expulsando a estos monstruos. Así es como se le ve hoy en día. Antes de llevar a la bruja ante los tribunales, había que obtener su confesión a modo de prueba concluyente. El método preferido por Hopkins era la privación de sueño. Mantenía a la presunta bruja en aislamiento. Posteriormente, sus ayudantes la desnudaban y le obligaban a caminar día y noche, impidiéndole dormir. Al cabo de varios días, la confesión solía ser fácil de obtener, así como los nombres de los conspiradores. Después daba comienzo el juicio. De hecho, los juicios se ajustaban bastante al modelo y criterio de justicia de los siglos XVI y XVII. Quiero decir, que se llevaban a cabo ante un juez, una jurisdicción, un jurado de evaluación. Las pruebas se valoraban y se examinaban cuidadosamente. Los testigos eran presentados ante el jurado e interrogados sin presiones que condujeran a una declaración inculpatoria.
La mayoría de los acusados fueron absueltos. Solo 1 de cada 5 acabó en la horca. Jesús Callejo, crononauta, en este fragmento del documental Brujas de Discovery Channel, escuchábamos, ¿no?, hablar de Matthew Hopkins y de esas tropelías que él hacía intentando buscar brujas, y es un elemento común, ¿no?, que hemos tenido durante toda esta charla, el aspecto femenino, ¿no? Y llamaba la atención que Kramer, por ejemplo, era un devoto de la Virgen María, pero ¿cómo se puede combinar la Virgen María, lo femenino, con esa persecución absoluta, ¿no?, de todo lo relacionado con la mujer, ¿no? Bueno, llovía sobre mojado, ¿eh? Muchísimos teólogos, incluso santos, ya habían manifestado pues una cierta animadversión hacia la mujer, pensando que muchas veces a través de la mujer, que era más fácil, por ejemplo, que el demonio pudiera conseguir su voluntad, y a través de la mujer pues conseguir que los hombres pues fueran un poco a esa secta, ¿no?, herética que te acabo de comentar, que sería la brujería. Esa es un poco la idea que subyace todavía en el siglo XIX y a comienzos del XX en el espiritismo. El 99,9% de las médiums eran mujeres. ¿Por qué? Porque se entendía que ellas eran más dóciles para que fueran cautivadas o manipuladas por los espíritus y se puedan manifestar a través de ellas. Sí, eran más receptivas precisamente a este tipo de visiones, y claro, las visiones entonces se dividían en las visiones divinas o las visiones infernales o demoníacas, y todo lo que estaba asociado con la brujería pues eran visiones demoníacas, y por lo tanto las mujeres en general eran como más propensas a tener este tipo de visión y ser eso, más fácilmente reclutadas. Pero no solo eso, sino que dentro del Malleus Maleficarum comentan los 3 vicios de las mujeres por las que se inclinan hacia la brujería, y los 3 vicios, según el Malleus Maleficarum, era la infidelidad, es decir, que tenían propensión a crear... Ellos no, ¿no? Ellos no, ellas. No, si había un problema en el matrimonio, claro, por eso digo que nos tenemos que ir un poco a la época, ¿no? O sea, si había un problema en el matrimonio, no era... Si no se tiene hijos es por culpa de ellas, si se es infiel es por culpa de ella, ¿no? Efectivamente, por eso digo, y al final todas las discordias familiares que había, normalmente porque era la mujer la que generaba todo este tipo de problemas. Así se dice en el Malleus Maleficarum. También por la ambición, es decir, si ella quiere algo más, y como quiere tener poder, pues no tiene ningún tipo de problemas en hacer pactos con el que sea, en este caso con el diablo. Y por otra parte la lujuria, es decir, están más propensas a utilizar su cuerpo para conseguir los fines que ellas desean. Todo este tipo de cosas que son auténticas barbaridades, pero es que aparecen en el Malleus Maleficarum, para que veas. Incluso se habla de 35 torturas diferentes que se hacían a este tipo de encausados, ya digo, hombres y mujeres, no descartemos que también había hombres que se les atribuía todo tipo de maldades, y se hacían eco de los rumores públicos. También es verdad que eliminaban acusaciones maliciosas, ¿eh? También se daban cuenta de que había muchas veces revanchas o inquinas contra alguien, y esta es una bruja, ¿por qué? Porque sí. Pues no, si tú acusabas falsamente a alguien, te las veías y te las deseabas para salir también indemne de aquello. Pero, y un poco lo que te decía también al principio, y un poco ya terminamos con esto, se crean varias inquisiciones, también se crean otro tipo de tribunales no eclesiásticos, pero civiles, donde también se enjuiciaban este tipo de asuntos. Pero sí que hay una diferencia clara entre los tribunales inquisitoriales católicos, como podía ser España, como podía ser Portugal o podía ser Italia, de los tribunales inquisitoriales protestantes, como era Alemania. Entonces se sabe, y esto se ha hecho un censo de personas enjuiciadas y eliminadas, en este caso quemadas, por el delito de brujería. Se sabe que solo en Alemania, es decir, donde surge la bula y y sobre todo el Malleus Maleficarum, ahí se llegaron a eliminar a 25.000 personas acusadas de brujería. 25.000. Cuando si tú sumas los enjuiciados, encausados y ejecutados en Italia, en Portugal y en España, no llegan a 1.000. Es decir, te quiero decir que muchas veces hay que valorar con un criterio objetivo y sano este tipo de estadísticas, donde es verdad que a España se le ha cargado muchas veces el San Benito de la Inquisición, pero en cuanto a persecución de brujas, España no fue especialmente dañina ni fue especialmente perniciosa. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, nacido en 1487 de la mente perversa y retorcida de Kramer y Sprenger, dos
sacerdotes dominicos. Nada tiene que ver la orden dominica de ahora con lo que había entonces, desde luego que no, y están haciendo hoy un trabajo realmente extraordinario en muchos lugares del mundo. Yo tengo muchísimos amigos dominicos, pero bueno, era el tema que hemos abordado en estos minutos del cronovisor de Ser Historia junto con Jesús Callejo, crononauta, amigo, como siempre. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.